estoy emprendiendo en España, pierdo 5.000 euros al año y es extremadamente probable que fracase. Y para que entiendas por qué, te voy a contar una historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados ingleses tenían un problema muy gordo, que es que los nazis les estaban destrozando los aviones y casi siempre les ganaban. Ante esto, un grupo de ingenieros ingleses reunió una flota de aviones que había logrado sobrevivir a un combate aéreo y decidieron estudiar cómo podrían mejorarlos para hacerlos más resistentes. Y unos días después, los ingenieros se dan cuenta de que los aviones tenían muchos agujeros de bala en ciertas zonas, mientras que otras estaban completamente intactas. Y los ingenieros, justo después de ver esto, ordenan a todos los mecánicos que empiecen a reforzar esas zonas en las que habían disparado y vuelven a enviar a toda la flota de los aviones al combate. Pero después de este combate se dan cuenta de que los arreglos no habían servido para nada y los nazis les seguían destruyendo los aviones. Y después de volver a reunirse, un matemático que se llamaba Abraham Wald se mete en mitad de la reunión y les dice que estaban haciendo justo lo contrario de lo que tenían que hacer. Y Abraham les explica a los ingenieros que los agujeros que estaban arreglando eran precisamente las zonas en las que no importaba que les disparasen, y las zonas que realmente hacían que los aviones fuesen derribados eran las zonas en las que no había ningún impacto de bala. Y esto ocurría porque los aviones que estaban estudiando eran los aviones que habían sobrevivido. Y lo que podemos ver con esta historia es lo mismo que pasa con las empresas en España, que es que solo vemos las empresas que han logrado triunfar, que son únicamente alrededor del 5%, y a esto se le llama el sesgo del superviviente. Pero saber esto tiene un problema muy gordo. Para ver cuál es ese problema, te voy a contar otra historia. Benito y Pablo son dos hermanos gemelos que van a la escuela por primera vez. Benito, en su primer examen, saca muy buena nota y sus padres le empiezan a felicitar, pero Pablo ese día había dormido mal y acabó suspendiendo el examen. Y como era justo el primer examen, los profesores de Pablo se llevan una primera mala impresión sobre él y le empiezan a tratar de manera ligeramente diferente. Justo desde este momento, Benito cada vez saca mejores notas y Pablo, por el contrario, cada vez se desanima más. Unos años después, Benito acaba siendo uno de los mejores estudiantes de la clase y Pablo acaba graduándose, pero con una de las peores notas de la escuela. Y el día de la graduación, los profesores empiezan a hablar de lo bueno que era Benito y lo mal que se le daban a Pablo los exámenes. Pero lo que no sabían estos profesores es que Benito y Pablo tienen exactamente la misma capacidad intelectual porque son genéticamente idénticos. Y lo que hizo que Pablo acabase fracasando eran las expectativas que tenían las demás personas sobre sí mismo. Y lo que nos quiere decir esta historia es que si crees que vas a fracasar, es extremadamente probable que fracases. Y a esto se le llama la profecía autocumplida. Y para ver cómo podemos solucionar el problema de la profecía autocumplida, te voy a contar otra historia. En 1995, Jeff Bezos estaba en uno de sus mejores momentos. Acababa de casarse con su mujer, trabajaba en una firma de inversiones y además le hicieron presidente de esa misma empresa. Y en este momento, Jeff deja su trabajo y funda una nueva empresa en la que iba a vender libros a través de internet, que se llamaba Amazon. Y en esta época, la mayoría de personas eran escépticas y no pensaban que internet iba a ser algo tan grande. Los padres de Jeff cogieron todo el dinero que habían ahorrado durante sus vidas y se lo dieron a Bezos para ayudarle a fundar la empresa. Y otros inversores también le prestaron un montón de dinero. Y Jeff, en vez de engañarles, les dijo que tenían una probabilidad de alrededor del 70% de perder todo el dinero que habían invertido. Bezos, aunque sabía que era extremadamente probable que fracasase, empezó a dedicarse por completo a hacer que Amazon funcionase. Y a pesar de haber pasado por un montón de problemas, en 2019 Amazon se convierte en la empresa más valorada de todo el mundo. Y Jeff, durante esta época, publica una carta a los inversores en la que explica que si montas una empresa, lo más probable es que vayas a fracasar, pero también nos explica que si montas una empresa, al contrario que en otras áreas de tu vida, los resultados que puedes tener pueden ser extremadamente desproporcionados. Y por eso lo que nos quiere decir esta carta es que a ciertas personas les merece la pena emprender, aunque sepas con casi toda probabilidad que vas a fracasar.
fracasar. Y por eso el remedio para la profecía autocumplida es el optimismo racional. Y si quieres saber cuál es la psicología de Jeff Bezos, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.